Hoy nos adentramos en uno de los rincones más especiales de Cataluña, Montfalcó Murallat. Es un pequeño pueblo medieval que ha resistido el paso del tiempo. Es un lugar que parece sacado de una historia de caballeros y fortalezas. Conserva sus murallas intactas y sus callejuelas de piedra. Este pueblo fortificado nació entre los siglos XI y XII, en plena Reconquista. El conde de Berga repobló la zona y la integró en el condado de Cerdaña. La población controlaba una ruta que pasaba por aquí. Bajemos a conocer sus calles. Lo primero que llama la atención al llegar es su muralla, que rodea completamente el recinto. Se entra a través de una antigua puerta de acceso, lo que hace que cruzarla sea casi como viajar en el tiempo. Una vez dentro, te encuentras con calles empedradas y casas de piedra que parecen sacadas de otra época. El diseño del pueblo se ha mantenido como hace siglos, lo que lo convierte en un auténtico museo al aire libre. Las viviendas conservan sus elementos arquitectónicos originales. Se pueden ver arcos de medio punto, ventanas con aspilleras y techos de madera. Las paredes gruesas y las pequeñas aberturas servían para protegerse del frío en invierno y del calor en verano. Uno de los espacios más interesantes es el horno de pan comunitario, que aún se conserva. En la Edad Media, los habitantes del pueblo usaban un solo horno para hornear su pan. No solo era más eficiente, sino que también servía como un punto de encuentro social. Las calles están protegidas del viento y las inclemencias del tiempo. Las casas fueron construidas muy juntas, formando un entramado compacto que abriga las calles estrechas. De esta manera, los habitantes podían transitar con mayor comodidad incluso en los días más fríos o ventosos. Aunque Montfalcó Murallat ya no tiene una gran población, sigue vivo gracias al turismo rural. Algunas casas han sido restauradas y convertidas en alojamientos y restaurantes. Es un lugar ideal para los amantes de la fotografía, ya que cada rincón parece una postal del pasado. Nos despedimos de Montfalcó, pero en los siguientes vídeos seguiremos explorando el interior de Cataluña. Os espero en el siguiente, con más lugares a descubrir.